El análisis, el debate, la realidad política social de Estados Unidos y Latinoamérica. Bajo la lupa de Diana Torres y Luis Montes en El Observador Político. Un espacio para la opinión y para que usted vea el punto clave de la noticia y las relaciones que se tejen en el mundo y cobren efecto en nuestro día a día. La acción política comienza ahora en Long Island en vivo. Así es, inicia Observador Político a través de 1440 AM y 93.3 FM, sin duda alguna, con el titular que ha venido acaparando los medios de comunicación desde el sábado en la madrugada, y es la captura de Nicolás Maduro y su esposa, donde, bueno, justamente hoy ya están en la corte en Nueva York y estamos a la espera de ese minuto a minuto de lo que sucede justamente allí. Y pues para hablar de ello, sin duda alguna, la discusión la abrimos con el señor Luis Montes Amaya. Señor Montes, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy feliz año nuevo, Diana. No creo que sea muy feliz año nuevo para el señor Maduro y su esposa, pero muy mal la está pasando el señor Maduro. Yo creo que para el resto del pueblo venezolano sí es un nuevo año. Bueno, para algunos, si abramos el debate y la discusión, porque algunos venezolanos alrededor del mundo, sin duda alguna, están celebrando la caída de este régimen, entre comillas, porque digamos que ahora Venezuela está con el régimen, pero sin Maduro. Pero al interior de la comunidad del país, mejor, en Venezuela, pues otra es la historia que se cuenta. ¿Qué opinión le merece usted al respecto de lo que sucedió este pasado sábado en la madrugada, que además, entre otras, ha sido calificado como un espectáculo tipo Hollywood? Mira, exactamente, vamos por partes, ¿verdad? Primero, al final del día, después de tanta amenaza, ¿verdad? Declaraciones y todo eso, el día llega. ¿Verdad? Se dice que el día, ¿verdad?, se tuvo que esperar por esta cuestión del clima, que habían, ¿verdad?, condiciones no, óptimas para la operación. Lo cierto es que, ¿verdad?, el sábado en la mañana, 3 de enero, a 1 o 2 de la mañana, los que hemos estado despiertos o los que estábamos dormidos, nos hemos despertado con eso y hemos dormido poco por todas las noticias ese sábado. Pero varios puntos. Uno, yo creo que por un lugar, por primero, es ver la operación, ¿verdad? Hablando sobre la operación, creo que sí, militarmente es todo un éxito. La manera como se llega, hemos oído reportes acerca de cómo es que se llega a su operación. En primer lugar, se tiene a alguien infiltrado ahí en el círculo inmediato de seguridad de Maduro, que es la persona que les dice dónde va a estar. Sí. De hecho, ¿verdad? Cuando el general de la Fuerza Aérea, que da las declaraciones en la conferencia de prensa del sábado a las 11 de la mañana, él, ¿verdad?, cuenta cómo es que llegaron a tener información hasta de lo que comía. Sí, ¿verdad?, de los perros, de la hora que salía. Hacía de todo. Entonces, básicamente tuvieron ¿verdad?, un diario de lo que hacía Maduro. Y eso lo único que quiere decir que una colaboración por parte de el círculo inmediato de seguridad sin duda de alguna. Maduro. ¿Verdad? Pero entonces ahí ya no podemos hablar de que hubo inteligencia. Inteligencia tal vez al persuadir ese círculo cercano de Nicolás Maduro. Pero sí, bueno, es el desarrollo de la fuente de inteligencia, ¿verdad? Que esto es básicamente a lo que llega. Se supo de que fueron miembros de la CIA, ¿verdad? De la agencia, ¿verdad?, de inteligencia de Estados Unidos, quienes llegan ahí a inicios del año. Pareciera que fue por ahí, por abril, mayo, cuando llegan ya a hacer trabajo de avanzada, llegan a contactar a esta gente y empiezan a recabar toda esta información. Claro. ¿Verdad? Dependiendo los reportes que escuché, hay unos reportes que dicen que cuando ya la Fuerza Delta, que fue las fuerzas especiales, ¿verdad?, del Army, que llegan a irrumpir en esta casa, era una casa, ni siquiera, ¿verdad?, ni siquiera el palacio, ni siquiera era una casa de seguridad en la que se estaba quedando Maduro, donde ya cuando llega, ya él había sido arrestado, según reportes, y se lo entregan entonces a la Fuerza Delta. O sea, ya él ya lo tenían, digamos, ¿verdad? Él estaba dormido. Ya estaba sometido. Estaba sometido y entonces lo entregan. Ahora, sí hubo, ¿verdad? Se entiende de que hubo uno de los helicópteros que fue, ¿verdad?, recibió fuego. No obstante, eso no lo inhabilitó. Pudieron sacar, básicamente, sin ninguna baja,
¿verdad? Y sin ninguna baja material o humana, ¿verdad? Lograron extraer a Maduro y a su esposa Cilia, ¿verdad? De Caracas, y lo llevan al Iwo Jima, ¿verdad? Que es este barco de guerra, que ahí es donde básicamente lo preparan ya para luego llevarlo. Según dicen, ¿verdad? Los reportes lo llevan primero a Guantánamo. Sí. En Guantánamo lo alistan y luego lo traen a Nueva York. Fíjate que en algún tiempo yo creí que iba a venir aquí a la parte de yo la también radio, estaba ¿verdad? preparada para ir al MacArthur. Que iba a venir con la misma ruta que venía el Chapo Chapo, Guzmán, ¿verdad? Sí. Pero aparentemente por la jurisdicción precisamente del distrito que está, que es el Southern District, ¿verdad? En Nueva York, lo llevan a la base de la Fuerza Aérea en Westchester, ¿verdad? Que es, perdón, en Orange County, que es, ¿verdad? Que es ahí es donde aterriza. Y de ahí, que es más o menos unos 90 millas de la ciudad de Nueva York, y luego de ahí lo transportan a la oficina de la DEA. ¿Verdad? Interesante. Esto en términos de operaciones creo que es bastante interesante. La entrada, por ejemplo, de los aviones, esto que cortaron y que inhabilitaron toda la defensa aérea de Caracas, esto es algo, ¿verdad? Vaya, lo hicieron ver muy fácil, honestamente. Bueno, pero es que creo que la palabra es muy apropiada para la pregunta que tengo a continuación, y es, ¿en realidad era necesario el despliegue de 150 aviones de esta magnitud? Recordemos, entre otras, que al señor presidente Donald Trump pues le gusta la parafernalia, el show. Su nivel y sus números de popularidad habían disminuido bastante, lo que quiere decir que con esto pues ya está otra vez en la cima, pero en realidad Venezuela tenía la fuerza suficiente como para que Estados Unidos de verdad armara y se armara de tanto y armara este show en realidad. Fíjate que varios puntos. Yo creo que bastaba con menos. Exactamente, ¿verdad? Primero, se dan varios ataques, ¿verdad? No solo es Caracas, sino que también hay ataques en la costa norte, ¿verdad? De Venezuela. También hay ataques en la parte sur de Venezuela. Se dice que se inhabilitan básicamente estas bases aéreas que pudiesen haber, de donde se pudiesen haber despegado, ¿verdad? Aviones o helicópteros para repeler, digamos, la entrada de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, mira, militarmente, creo que, ¿verdad? Siempre se erra en el, ¿verdad? En el lado de la precaución. Sí. ¿Verdad? Lo que sí es cierto es de que han básicamente apagado, ¿verdad? La electricidad en Caracas. La gente creo que era algo normal porque, ¿verdad? Se dan apagones en Caracas, y esto tomó a todo el mundo por sorpresa. Fíjate que algo interesante que decían, mira, en el 3 de enero de 1989, ¿verdad? Justamente se cumple también el aniversario con el expresidente de Panamá. ¿Verdad? Con Noriega, ¿verdad? Con Manuel Noriega. Entonces, yo creo que en esas cuestiones hay pocas coincidencias, hay pocas, ¿verdad? Cuestiones que se dejan al aire. Lo que sí me parece interesante que se conmemora precisamente esa fecha se conmemora la última vez que Estados Unidos extrajo, ¿verdad? De una nación latinoamericana a un presidente. Y fíjate que yo incluso, ¿verdad? A pesar de que hay muchos gobiernos en Europa, ¿verdad? En mismo Estados Unidos, que no reconoció la figura presidencial de Maduro después de este robo de las elecciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que es interesante ver cómo, ¿verdad? Esto se da, ¿verdad? Claro. En el contexto, porque ya pasamos de la parte militar, ¿verdad? Pasamos ahora a la parte, digamos, ya global, ¿verdad? Geopolítica. Fíjate bien, yo creo que el problema que viene es esta arbitrariedad, ¿verdad? Nuevamente, que se comete al que Donald Trump se convierte básicamente en la persona que decide. Él es el verdugo, ¿verdad? Ya de los presidentes. A quien le caiga mal Donald Trump ahora se puede inventar cualquier cosa, ¿verdad? Puede inventarse cualquier cosa o puede absolverlo, como vimos en el caso con Orlando Hernández. Por supuesto, ¿verdad? Supuesto. Pero esa también es entonces el otro análisis que debemos hacer. Ya digamos que los detalles de toda esta operación, pues ya los medios de comunicación se han encargado de darlo a conocer,
pero hay otros mandatarios en Sudamérica, bueno, en general en el continente americano, que ya se han manifestado. Pero entre otras, uno de los que más me preocupa es lo que el presidente le está diciendo a Colombia y al presidente de Colombia, que si bien, y solamente para aclarar, no soy petrista, solamente que es un presidente que es electo legítimamente. Sí. Es un presidente comparado con Nicolás Maduro, que no fue electo legítimamente ni por el pueblo, pero pues una vez más le está amenazando y le está acusando de narcoterrorista, pero no existe tampoco ninguna legalidad de que el presidente Gustavo Petro tenga algún archivo o que haya sido antes declarado narco y mucho menos terrorista. Fíjate que fue interesante ayer en la noche poder observar este reportaje por 60 Minutes, ¿verdad? Donde entrevistaban a uno de los agentes líderes de la acusación y que ya no está de servicio, ¿verdad? De la acusación de Maduro. Porque cuando y esto yo creo que ese es el verdadero problema que tiene Trump. Sí. Porque por un lado, ¿verdad? Tenés el caso de Juan Orlando Hernández, que todo lo escuchamos. Y que se lo preguntaron en la conferencia de prensa. Exactamente. Entonces, y tenés que han construido el caso básicamente de la misma manera, sí, ¿verdad? Que Trump en el primer periodo y que Biden en el segundo periodo lo ocupó precisamente para ¿verdad? Lograr una convicción, digamos, el sistema de justicia, ¿verdad? Bajo el presidente Biden. Y entonces tenés esta situación donde ellos aducen, ¿verdad? De que Maduro, si bien es cierto, él no es el que carga la droga, no es el que recibe, pero que él como presidente toma decisiones sobre qué ministros pone, qué directores de autónomas pone, ¿verdad? O digamos, toda la toma de decisiones. Entonces, es parte de una conspiración, dicen ellos. Entonces, cuando tú te pones a pensar en esto y comparas este caso precisamente con Juan Orlando Hernández, como que la narrativa se le cae. No solo el otro punto también, esa famosa conferencia de prensa que dio Trump, ¿verdad? En esa conferencia de prensa, casi, si habremos escuchado la palabra democracia por parte de Trump una vez, fue bastante, pero sí, escuchamos la palabra Biden petróleo, y petróleo 27 veces. Claro, es que ese es su objetivo. Entonces, eso te hace, ¿verdad?, pensar cuál es el verdadero objetivo de esta misión, ¿verdad? No fue tanto, al final, ¿verdad?, esta cuestión de las drogas y todo esto, sino que en realidad era, como él lo dijo una y otra vez, era básicamente reclamar esas tierras, claro, que la percepción de Trump es que estas tierras le pertenecían a compañías petroleras gringas, ¿verdad? Estadounidenses, precisamente, ¿verdad? Por ejemplo, a Chevron y a otras. Casualidad que está Halliburton también y están otras, ¿verdad? Nombres que hemos escuchado en el pasado y que son los que ahora se benefician. Pero sobre eso, fíjate, vale la pena pensarlo, ¿verdad? Porque, en primer lugar, digamos que la razón por la que Trump ha caído en las encuestas no es por su defensa de la paz, como él quiere decir, o por su defensa o por su política exterior, ¿verdad? Por todo lo que le ha hecho, sino que él en realidad, ¿verdad? Por la razón que fue electo, fue por la economía, ¿verdad? Porque él iba a tomar decisiones firmes para tratar en aquel entonces, la inflación percibida. Y este movimiento que hace no va a afectar, no va a beneficiar en ningún momento. Porque si tú te pones a pensar, ¿de qué manera es esto América primero? ¿Verdad? A pesar de que él habla sobre esta cuestión de que él quiere, repensar o reempaquetar lo que se conoce como la doctrina Monroe, ¿verdad? Que hemos hablado en anteriores ocasiones. Entonces, él ahora le dice que va a ser Don Roe, ¿verdad? Don Roe, que lo acomoda a él. Y en ese sentido, no hay una manera que tú puedas ver, y hay varias razones. Mira, en primer lugar, la estructura, ¿verdad? Cuando Chávez tomó el poder en 1998, las petroleras ¿verdad? En Venezuela estaban exportando alrededor de 5 millones de barriles. Wow. En este entonces no llegan ni al millón de barriles, de los millones de barriles. Por eso lo que te quiere decir es que la infraestructura está, pero decadente en Venezuela. Entonces, lo que vas a necesitar aquí es una inversión de muchísimo dinero, ¿verdad? ¿Que de dónde va a salir?
Sin duda alguna. Pues vamos a venir entonces con esa información más adelante. Vamos a hacer una breve pausa, pero pensemos en la siguiente pregunta. ¿Cómo esto que acaba de suceder con la captura de Nicolás Maduro y su esposa puede o no afectar lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania? Vamos a analizar esa parte al regreso. Esto es 1440M y 93.3 FM, Observador Político. Volvemos en unos minutos. El análisis, el debate, la realidad política social de Estados Unidos y Latinoamérica. Bajo la lupa de Diana Torres y Luis Montes en El Observador Político. Un espacio para la opinión y para que usted vea el punto clave de la noticia y las relaciones que se tejen en el mundo y cobren efecto en nuestro día a día. La acción política comienza ahora en Long Island en vivo. 11:32 de la mañana y continuamos en Observador Político, justamente hablando de lo que sucede alrededor del mundo con, sin duda alguna, la caída del régimen de Nicolás Maduro. Hablábamos antes de irnos a la pausa, señor Montes, sobre cómo esto podría afectar o no, o trastocar lo que sucede ahora mismo entre Rusia y Ucrania, pues teniendo en cuenta que Rusia estaba dándole su apoyo a Nicolás Maduro. Mira, interesante, no solo Rusia y Ucrania, sino también China y Taiwán. Correcto. ¿Verdad? Fíjate que en un documento que se hizo público a finales ¿verdad? Del año pasado, diciembre 8 más o menos del 2025, ahí se repensaba esta política exterior de Estados Unidos, en la que dejaba claro varios puntos. Ya lo habíamos hablado aquí. Uno, ¿verdad? Esta cuestión acerca de la desunión o de la falta de atención que va a tener Europa para Estados Unidos, ¿verdad? Que básicamente Estados Unidos estaba retrayéndose de las posiciones históricas que ha tenido y dejaba y convertía básicamente al mundo nuevamente en un mundo multipolar, ¿verdad? Donde Estados Unidos de una manera miope, a mi forma de ver, ¿verdad? Permitía que China tomara control básicamente de Asia, Rusia pudiese seguir expandiendo, ¿verdad? Su poder precisamente con Ucrania y quizás en otras partes del este de Europa, y Estados Unidos se iba a enfocar, nuevamente como la doctrina Monroe, ¿verdad? En el hemisferio occidental. Entonces, cuando tú tienes eso, y Putin, que es muy astuto, ¿verdad? Y Xi Jinping, que es una persona mucho más astuta que los otros dos, ellos están viendo este movimiento. En primer lugar, ¿qué autoridad moral va a tener Estados Unidos, por ejemplo, si Putin decide ir en contra de Zelensky? Por ejemplo. ¿Verdad? Uno de los ejemplos. O simplemente se rehúsa y hace, ¿verdad? De esto ya, que por sí ya tiene los territorios del este de Ucrania, entonces ahora simplemente se rehúsa a negociar. O sea, esto abre definitivamente la posibilidad de que Rusia se tome en cualquier momento Ucrania por la fuerza. Que Rusia simplemente avance y tome otro país, por decirte Polonia o lo que sea, ¿verdad? En el siguiente avance. Y las conversaciones de Zelensky y Trump que se dieron hace una semana, ¿en qué quedan? ¿En qué quedan? Exactamente. Entonces, estas son cuestiones, ¿verdad? Digamos que no solo es, ¿verdad?, lo que significa Venezuela, sino que lo que estas repercusiones pueden tener a nivel internacional. Hemos visto, por ejemplo, reacciones mixtas en diferentes capitales del mundo. Sí. Europa, si bien no reconoce, ¿verdad?, a Maduro, reconocen que esto viola, ¿verdad?, la ley internacional. Entonces, yo creo que, fíjate que bien, esto que sea un tema político en términos de diplomáticos y todo eso, pero los demócratas harían muy mal si se enfocan en tratar de defender legalmente esto a nivel político. Pero estamos hablando de nivel político. Yo creo que hay canales para ese tipo de debates, pero que no tienen cabida en lo político, porque la gente al final, ¿verdad? Como bien tú lo decías, mira, va a tener un rebound effect, ¿verdad? Un efecto de rebote para Trump en algunas constituencias, en algunos grupos de votantes, como por ejemplo hispanos. Los hispanos en el sur de la Florida, ellos, ¿verdad?, están muy contentos, a pesar, como bien tú lo decías al inicio, que el régimen en realidad no ha cambiado. Exacto. Esto es, digámosle, lo podemos llamar un Chávez 3.0. Totalmente de acuerdo. Chávez primero, después Maduro Chávez 2.0 y ahora tenés a Delcy Rodríguez como Chávez 3.0,
¿verdad? Porque en realidad eso no ha cambiado. Pero, ¿verdad? Nuevamente, volviendo al tema internacional, la gente puede interpretar esto. Obviamente Xi Jinping puede interpretar esto y lo hemos visto, por ejemplo, con los ejercicios de guerra y fuego real que está haciendo alrededor de Taiwán, precisamente como una oportunidad para avanzar, ¿verdad? Teniendo en cuenta también, fíjate bien, que esto acelera probablemente el calendario que tenía China de tomarse Taiwán, que se decía que iba a ser en el 2027, ¿verdad? Se anticipaba una de las fechas, sí. Pero sabiendo que ahora Trump no tiene autoridad, que Trump no tiene el deseo de luchar por ¿verdad? Aliados antiguos de Estados Unidos, ¿verdad? Como es Europa, como es Taiwán, como es otros aliados, ¿verdad? Entonces probablemente esto pudiese disparar acciones por parte tanto de Putin, ¿verdad? Que ya las ha tomado obviamente desde el 2014 y ahora simplemente hacerlas más agresivas y llevar Xi Jinping al siguiente nivel, ¿verdad? Al siguiente paso, que sería peligrosísimo para, ¿verdad? Para Taiwán y esa inminente guerra que se pudiese dar en el estrecho de Taiwán en los próximos meses. Así es. No sé cómo amanecieron los mercados bursátiles a propósito en este lunes, la bolsa de valores, cómo está en este momento y cómo está el precio del petróleo. Mira, entiendo que ha reaccionado de una manera, ¿verdad? El precio del petróleo no ha cambiado mucho, porque nuevamente los analistas entienden de que si bien vas a tener acceso, ¿verdad? Eventualmente al petróleo, pero primero dejas al régimen en pie. Entonces, básicamente, no es que vas a poder entrar y vas a tener una competencia, por ejemplo, un nivel de competencia, vaya, más o menos equitativo, ¿verdad? Donde le vas a poder decir esto. En realidad, los campos petroleros, ¿verdad? De Venezuela no han sido tomados, ¿verdad? No han sido tomados. Y el país está siendo gobernado todavía por maduristas, ¿verdad? O chavistas. Digamos que ahí hay un poco de desconcierto entonces. ¿Qué podemos decir de Delcy Rodríguez? ¿Fue ella una de las que tal vez sirvió como emisaria directa para el presidente Donald Trump? Porque es que, ¿cómo puede ser esto? Ella sigue defendiendo la lucha. Fíjate que es interesante estas declaraciones. Sí, las declaraciones que ha dado, porque en un lado, ¿verdad? Vimos que digamos, horas después de la toma de la captura de Maduro, ¿verdad? Ella salió a hablar bien fuerte. Que demandaba que regresaran a Maduro, el presidente. Pero yo ni siquiera estaba en Venezuela. ¿Verdad? Y supuestamente estaba en Rusia, ¿verdad? Y ha regresado a Venezuela de emergencia. Que, fíjate que eso también te hace decir, ellos están bloqueados por ahí. Y hay un despliegue, ¿verdad? Digamos, de aeronaves. De aeronaves y de policía, ¿verdad? De Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que Delcy Rodríguez sale y entra? Por otro lado, ¿cómo es posible que también supuestamente el hijo de Maduro regresa, ¿verdad? A Venezuela? Entonces, y esta gente no es que está regresando por barco, esta gente está regresando común y corriente, ¿verdad? Entonces, hay varias preguntas que se dan. Por otro lado, luego tenés que a Trump, cuando le preguntan claramente cómo es que se va a dar esa transición, él dice, ¿verdad? Y ahí es donde los venezolanos tienen que pensarlo. Él ni siquiera confía en María Corina Machado. No, la gran perdedora, ¿verdad? Sin duda alguna, y no la hemos mencionado, junto con Edmundo González. ¿Verdad? Él dice que él cree, ¿verdad? Que María Corina Machado no tiene ni el respeto ni la popularidad necesaria para llevar esa transición. Pues entonces, es que incluso estaba rechazando el Premio Nobel de la Paz porque ella misma en sus palabras consideraba que quien lo debía ganar era el presidente Trump, ganando obviamente créditos con él y pensando que la iba a nombrar a ella. Todavía falta mucho por ver qué es lo que va a pasar. Pero yo creo que el mensaje que él ha dado, ¿verdad? Por el momento que él ya dijo que ella no tenía la fuerza suficiente. Y que él prefiere mejor ¿verdad? Lidiar. ¿Qué es lo que te quiere? Es lo que te viene a hacer a muchas preguntas. Entonces, Delcy Rodríguez y el hermano de ella, que es el presidente de la Asamblea Nacional ¿verdad? De Venezuela, ¿será que habían, ¿verdad? negociado algo, ¿verdad? Por otro lado, tenés también que está
Diosdado Cabello, correcto, ¿verdad? El ministro de Seguridad. Que podría ser el próximo. Y tenés también ¿verdad? A Vladimir Padrino, ¿verdad? Que es el ministro de Defensa. Entonces, tenés por ahí una combinación de estas cuatro figuras que en realidad generan muchas preguntas acerca de la verdad, de lo que eso puede significar, y en realidad, ¿quién es de ese grupo, digamos, el que vendió a Maduro? Porque hay alguien ahí entre eso, ¿verdad? Entre eso, ¿verdad? Porque para que logres, si bien aquí hablamos, fíjate bien, hablamos sobre la experiencia en Irak cuando cuando George W. Bush decidió entrar a Irak, que removió a todo el liderazgo del partido Ba'ath, ¿verdad? De Irak, ¿verdad? Hablamos de eso. Y en este sentido, ¿verdad? Trump se ha tomado, ¿verdad? Un paso atrás, hecho, no, ¿sabes qué? Vamos a dejar al liderazgo. Pero lo que te dice eso es que va en contra de la narrativa. Porque si en primer lugar, ¿verdad? Eliminaste o sacaste a Maduro por ser los líderes del Cartel de los Soles, y esta gente entonces no estaba en parte de esa. O sea, si eras su gabinete, es su gabinete más, miembros del gabinete más cercanos. No, y es que, bien lo decías al inicio, Luis, el mandatario que no esté contra él, pues recibe benevolencias, y hemos visto cómo hizo ya el perdón entonces del expresidente Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño, avala a un hondureño que, entre otras, pues resulta ganador de la contienda después de un mes del reconteo y reconteo de votos, y pues reanuda el TPS para los hondureños. Y en esta ocasión, y Pam Bondi también lo dijo el sábado, que ahora los venezolanos iban supuestamente a poder aplicar para refugiados. Pero además de eso, se tuvo que retractar porque hubo un malentendido en las palabras, porque su propio departamento salió a decir que esto no era así y que no podían aplicar a ese supuesto... Y que ahora que está removido precisamente el dictador, ¿verdad? Fue la contrapuesta. Ahora ya ni siquiera las condiciones para aplicar asilo para los venezolanos. Entonces, pero por el otro lado, tenés que en realidad esas condiciones no han cambiado, porque si tú tenés ahorita a la número 2, ¿verdad? De Maduro, todavía en el poder, y todavía tenés al ministro de Defensa, tenés al ministro del, ¿verdad? El ministro de Seguridad. A la espera de poder ser capturados. Y tenés también al hermano de Delcy, ¿verdad? En el poder. Básicamente lo único que ha removido es a la figura, ¿verdad? De Maduro. Y necesita a alguien que sepa cosas del régimen y que sepa cuáles son los movimientos, porque esa señora debe saber muchísimo. Pero serán esas las personas encargadas. Fíjate bien, aquí estamos hablando de dos puntos. Uno, ¿verdad? En la narrativa, ¿verdad? Que se ocupó para precisamente remover del poder a Maduro, ¿verdad? Que hablamos aquí del narcoterrorismo y hablamos de todo eso. Esta gente que han estado cercanos con ellos por más de 12 años, ¿verdad? ¿Será que incluso de él se ha estado mucho más cerca? Porque cuando era ministro de Relaciones Exteriores, Maduro, ella trabajaba bajo él. Claro que sí. ¿Verdad? Claro que Entonces, sí. y hay casos, por ejemplo, en España, donde ella supuestamente ha llevado oro y todo esto, que la han dejado entrar cuando supuestamente tenía sanciones. Pero entonces, es una negociación que a ella le conviene. Exactamente. Entonces va viendo. Y entonces, por otro lado, tenés una posición fuerte que ella puso al inicio, ¿verdad? Pero ya después, cuando Trump, ¿verdad? Le dice, hey, si no haces lo que quiero, te va a tocar peor que Maduro. Y te va a ir peor. Así es. Se nos acaba el tiempo, pero un minuto solamente muy corto para hablar de la esposa de Nicolás Maduro. Yo estaba leyendo esta mañana su biografía. La señora es abogada, hizo parte del gobierno de Hugo Chávez. Allí fue donde también, entre otras, conoció a Nicolás Maduro. O sea, la señora también, pero ¿será una víctima más o en realidad ella también merece estar allí? Mira, aparentemente, ¿verdad? También por lo que hemos leído, ella era parte, ¿verdad? Intrínseca del finalmente es la primera dama, era la primera dama. ¿Verdad? Y por otro lado también, acordate, los sobrinos de ella, ¿verdad? Estuvieron también involucrados en esta cuestión, ¿verdad? Del narcotráfico. De hecho, estuvieron aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Y fueron canjeados, ¿verdad? En una de esas negociaciones de rehenes. Entonces, creo que por ahí puede haber las razones por las cuales Cilia, y también puede ser, ¿verdad? Que en términos de negociación, cuando se trae, ¿verdad? A la esposa, puede hacer que pongan la presión que le ponga Maduro a través de la esposa para poder precisamente llegar a esto.
Así es, pues bueno, este fue el análisis, la opinión bajo la lupa de Luis Montes y Diana Torres en Observador Político. Nosotros nos vamos, nos despedimos y por supuesto que seguimos minuto a minuto todo lo que sucede con Nicolás Maduro afuera de la Corte Federal justamente en Brooklyn, en donde pues recibirá la lectura de cargos. Así que bueno, señor Montes, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Aquí termina el Observador Político. Le invitamos a que se una a nuestra próxima conversación. Todos los martes a la 1:30 de la tarde por En Vivo, 1440M y 93.3 FM.